En la sección de Emor, la Torá nos habla sobre los Hagim, sobre las festividades. En referencia a Rosh Hashanah, dice la Torá, conocido por nosotros, bajó de Yashvi, en el séptimo mes de la salida de Mitzrayim, Behal HaJodesh, Zichron Trua, va a ser un día de recuerdo de la Trua. Zichron Trua, recuerdo de la Trua. En otro lado de la Torá dice Yom Trua y Elahem. Un día de Trua va a ser para ustedes, y es conocido el análisis que hace el Talmud. En un lado dice Zichron, un recordatorio de la Trua, y en otro lado dice Yom Trua, un día de sonido, va a ser para ustedes. ¿Cómo se resuelve esto? Nosotros sabemos. Hay veces que Rosh Hashanah cae en Shabbat y no se toca el shofar. Entonces, Zichron, un recuerdo del shofar. Pero cuando no cae en Shabbat, cuando Rosh Hashanah no cae en Shabbat, Yom Trua va a ser un día del sonido, como nosotros sabemos, del shofar. Pero ya que estamos hablando del tema, hay que entender que en la Torá no aparece la palabra shofar. La palabra shofar no aparece en la Torá. Dice Yom Trua, un día de sonido. Zichron Trua, un día de Trua. Trua es un sonido. Se emite un sonido. ¿De dónde aprenden los Jajamim? Algo tan importante, vamos a decir, que marca una gran diferencia en lo que va a ser el año de nuestra vida. El tema del shofar, que no aparece en la Torá. Entonces algo tan profundo, tan importantísimo que es el shofar, no aparece en la Torá. Entonces, si no aparece en la Torá, pregunta número uno es, ¿por qué nosotros tocamos el shofar? La Torá dice Yom Trua y Elahem, Zichron Trua, recordatorio del sonido, pero no aparece la palabra shofar en la Torá. Tan importante, no aparece. ¿Por qué entonces nosotros tocamos el shofar? Muy bien, porque dice el Salmo, un salmo conocido por nosotros, que dice Tiku Bajodesh Shofar. Van a tocar al principio Bajodesh, en el mes, Shofar. Acá aparece el nombre de Shofar. Bakese Leyom Hagenu. Hag es Sukkot Bakese, cuando la luna está pequeña, Kese, cuando la luna está tapada. Kihog Liselum Mishpat, es un día de juicio. Entonces nosotros sabemos que es un día de juicio. Y acá la Torá, el Teilim hace mención, dice Tiku Bajodesh Shofar. Jodesh Shofar, cuando Bakese, cuando la luna está tapada. Y como dice más adelante acá el Teilim, Mishpat, es un día de juicio para el Dios de Jacob. Por esto nosotros tocamos el shofar y es una gran importancia en todo. Nosotros sabemos Jodesh, como explican los Jajamim, Hadash, renovarse, shofar, shipur, que shipur significa mejorarse. Todas estas cosas a partir de que el Teilim dice el salmo, como dice acá, el Salmo 81. El Salmo 81 dice, Tiku Bajodesh Shofar, hace mención que el sonido tiene que ser con shofar. Perfecto. Por eso tocamos el shofar. Lo que dice la Torá, Trua. Lo que dice el Teilim, shofar. Y todo lo que nosotros sabemos, la grandeza, de cómo podemos cambiar nuestra historia, el rumbo de todo el mundo por intermedio del sonido del shofar, que aparece, que lo estamos estudiando, que aparece en la sección de Emor. Como también dice lo que leemos en el contexto de cuando emitimos el sonido del shofar, tengo en mis manos nada más y nada menos que el Magzor de Rosh Hashanah. Magzor de Rosh Hashanah también se hace mención a los salmos y dice Ashei Aham Yodea Trua. Dichosa el pueblo que conoce la Trua. Dichoso el pueblo que conoce la Trua. Beor Paneja. Van a ir con el or, con la luz. Dichoso el pueblo que conoce la Trua. El Talmud pregunta, conocida la pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial, específico el pueblo de Israel?
que conoce el sonido de la truá, del shofar. Los demás pueblos también saben tocar sus instrumentos, pero no, la idea es que conocemos la profundidad y cómo esto intercede favorablemente para el pueblo de Israel. Yom Truá, nosotros sabemos, Hashem Yodea, nosotros sabemos, debemos saber la importancia que tiene esto para que interceda en el cielo, trayendo clemencia, rajamí, misericordia. Por eso dice el Salmo precioso, Hashem Yodea, que nosotros sabemos Truá, Beor Hashem, y eso vamos a ir siempre con una vida de Or iluminada. Muy bien, entonces el Salmo nos exhorta y nos dice que sepamos Truá. ¿Qué es la Truá? En definitiva tenemos que saber qué es esto de Truá. Truá, la Torá dice Yom Truá y Elahem, y la Parashá de Emor dice Zichron Truá, y el Salmo dice en contexto del Shofar, Hashem Yodea Truá, conocemos la Truá. ¿Qué es la Truá? ¿Qué es la Truá? ¿Qué es? ¿A qué se está refiriendo con la Truá? Que hay que saber, y si vamos a saber este secreto, si sabemos este secreto nos va a ir muy bien. Bisrat Hashem. El Talmud dice con respecto a la Truá, Truá, no se sabe qué es Truá. La Torá dice Truá, ¿qué es Truá? No se sabe. El Talmud dice que la palabra Truá tiene relación, guarda relación con llanto. Llanto, un día de llanto. Truá. Se puede explicar que la palabra Truá viene de la palabra Ra, Reish Ain, Ra, un día de llanto, de congoja, de sufrimiento, como un hijo. Realmente así, el hijo que le pide clemencia y le pide perdón a su padre. Un día de llanto. Truá, Jajamim, lo vinculan con el llanto. Eso es que nosotros tocamos el truá, los sonidos entrecortados, tu, llanto. O en Jajamim discuten a qué es el llanto, porque hay muchas formas de llorar. Hay una forma de llanto que es un sollozo, más entrecortado. Y hay un llanto que es más espaciado. Por eso es que tocamos el shofar, y más, un poquito más alargado. Y Jajamín también explicaron en este contexto que cada truá tiene que ir con una tequía antes y una tequía después. Como que podemos explicar a grosso modo que la truá, el llanto, tiene que ir envuelta en mucha misericordia. Tequía adelante y tequía después. Podemos explicar, Jajamín explican que ese es el concepto de shofar, tequía primero, truá en el medio y tequía al final. Jajamín discuten cómo es el llanto, como dije antes, o entrecortado o un poquito más alargado. Ese es el llanto, pero truá, Jajamim en el Talmud explican que truá es llanto. Perfecto. Lo asombroso de esta halajá que vamos a decir ahora, impresionante, revolucionaria, dice la halajá, dice la ley, ¿de dónde aprendemos nosotros que truá es llanto? La Torá dice truá, perfecto, no dice shofar, lo aprendemos del Teilín, como hablamos antes, y Jajamín dicen que truá es llanto. ¿De dónde aprendemos que truá es llanto? Ese es el tema. Más profundo, ¿de dónde aprendemos que truá es llanto? Ni siquiera se van a entender, a darse cuenta de dónde aprendemos que truá es llanto. No lo van a creer. ¿De dónde aprendemos que truá es llanto? ¿De dónde aprendemos que truá es llanto? Nunca se van a imaginar esto, pero lo dice claramente en la halajá, lo pueden buscar. Dice la halajá, ¿de dónde aprendemos que la truá es un llanto, un sollozo, un pesar, una congoja? Vamos, entonces el Talmud nos lleva a Shoftim, el libro Shoftim de la Biblia, del Tanaj. Dice el libro Shoftim, Jueces, Bead Ajalón Nishkefa Betitiaev Hem Sisra. La mamá de Sisra, un malvado empedernido, un recontra malvado que quería destruir y matar a todo el pueblo de Israel. Sisra aparece acá en la Biblia, un desgraciado, un depravado que quiso destruir, estuvo dispuesto a ir a batalla en contra del pueblo de Israel. Sisra nos cuenta acá en el capítulo 4, en el capítulo 5 de Shoftim, que Sisra cayó en manos del ejército de Israel en forma milagrosa. Hashem asiste al pueblo de Israel constantemente y Sisra cae
y todo el ejército de los cananitas cae en manos del pueblo de Israel. La madre de Sisra lo estaba esperando y no venía, y se puso a llorar. Eso es lo que dice el capítulo 5 de Shoftim, Jueces. Vamos a leerlo de vuelta. Beada Jalón Ishkefa estaba esperando por la ventana, Betitiabeb, y se largó a llorar que su hijo no volvía. Em Sisra, y no volvía su hijo. ¿Por qué no volvía? Porque había sido muerto. Sisra había sido abatido. Y dice acá el Tanaj, Madúa Ajará, ¿por qué no viene mi hijo? Y lloró, como dicen los jajamí. Los jajamí me explican que la madre de Sisra lloró 100 veces. Y por eso nosotros tenemos que tocar 100 veces el shofar, Mea Kolot, en Musaf, y después, y son Mea Kolot, 100 voces, 100, metimos 100 sonidos del shofar. Entonces dice, y empezó a decir, ¿por qué no viene? Y vemos que la mamá de Sisra era una gran perversa, un hijo perverso, una madre perversa. De algún lado sale el hijo, la madre perversa. ¿Por qué no viene mi hijo? Y entonces llegó a la conclusión, ¿sabes por qué no viene mi hijo? Se dijo ella misma, porque los judíos tienen mucha plata, como se dice por ahí. Los Yehudim tienen mucha plata. Seguramente demora hasta distribuir el botín de guerra. Seguramente alcanzó Haz de Shalom, que Hashem no lo permite, al pueblo de Israel. Fue victorioso y está dividiendo el botín de guerra. Pero la realidad era otra, que Sisra había muerto. Hasta que se tranquilizó y así fue que murió Sisra. Y la realidad era que había muerto Sisra. Entonces, ¿de dónde aprendemos nosotros que en Rosh Hashanah se toca el shofar, Tiku, Yom Truá, Yelahem, Zichron Truá? Porque se aprende que es un llanto, un sollozo, y porque la madre de Sisra, la madre del malvado, y ella misma malvada, lloró. De acá aprendemos en Rosh Hashanah, y Jajamín realmente, créanme, que Jajamín, muchos Jajamín dicen, se me quemaron los libros. Acá se me quemaron los libros. ¿Cómo nosotros podemos aprender algo tan sagrado, algo tan sublime, tan importante? De un malvado no se puede aprender nada. De la madre de un malvado aprendemos que la madre de Sisra lloró. ¿Querés aprender? Explícanos Jajamín, pregúntanos Jajamín. ¿Querés aprender de Sará? No sabemos nosotros que el mismísimo shofar hace mención al mérito. Tocamos el shofar, preferentemente de carnero, para evocar el sacrificio que fue Abraham con Yitzhak, y eso trae mucha misericordia y mucha clemencia al pueblo de Israel, que Yitzhak estuvo dispuesto, Abraham y Yitzhak estuvieron dispuestos al todo, por el amor, a Kadosh Baruj Hu, a Boreolam. Aprendelo de Sará. Sará lloró. Cuando Sará se dio cuenta lo que había sucedido con la queda de Yitzhak, Sará emitió un llanto, nos cuenta la Torah. Aprendelo de Sará. ¿Estás hablando en el contexto del mismísimo shofar? Aprendelo de Sará. No, ¿de dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de la madre de Sisra, una malvada, un hijo malvado. También los Jajamín nos dice, aprendelo de las embarazadas, como el mismísimo Talmud dice, que las embarazadas primero lloran y después dan a luz. Eso es Rosh Hashanah, se llora, se sufre y después hay un buen augurio. Aprendelo de las embarazadas, mujeres tzidkaniot, que en forma sagrada dan a luz las futuras generaciones del pueblo de Israel. No, ¿de dónde lo aprendemos al llanto? Yom Truá. ¿De dónde lo aprendemos? De una malvada, de la madre de Sisra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede explicar esto? Entonces, para ahondar en el tema, hay que explicar toda la idea de lo que estamos hablando ahora del Sisra. ¿Cómo murió Sisra? No sé si ustedes saben, pero el Tanaj nos cuenta, Shoftim, en el capítulo 4, nos cuenta cómo murió Sisra. ¿Cómo murió Sisra? Sisra salió escapado. Como dije antes, hubo grandes milagros, hubo muchísimos milagros, y todo el ejército cananita fue abatido por el ejército del pueblo de Israel.
como leemos en el Shoftim y como se lee en la Haftará de Beshalach, la Deborah, que es Deborah, que era la líder de ese momento. Y ahí nos hace mención que hubo grandes milagros y todo el pueblo, el ejército de Canaán fue abatido. Menos, dice acá, Ad Ejad, solamente uno quedó. ¿Quién quedó? Sisra. Esto nos recuerda que también cuando el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, quedó uno, quedó el faraón. Acá también quedó uno. Se repite muchas veces. Entonces cuenta acá el Shoftim que quedó Sisra. Sisra salió despavorido, entró a una carpa, y en esa carpa se aparece Yael, Tzadeket, y le dice, no te hagas problema, quédate tranquilo, no pasa nada, le dice Yael. Le dice Sisra, estoy muy cansado, necesito tomar agua, estoy muy sediento. Quédate tranquilo, dice acá la escritura que lo tapó y le trajo lo que ella quería. ¿Qué le trajo? A ver si saben. ¿Qué le trajo Yael? Le trajo leche, halab, le trajo leche. Y estaba muy sediento y se durmió. La leche tiene esa característica química que hace dormir a la gente. Entonces ahí mismo agarró la estaca de la carpa donde estaban y se la clavó y lo mató. Y a él mató a Sisra. De eso estamos hablando ahora, cuando vino su marido, cuando vino Barak también, el jefe del ejército se dio cuenta lo que había hecho esta Tzadeket. Eso es lo que cuenta acá el Tanaj, que Yael mató a Sisra. Y eso es lo que nos dice. Entonces preguntan los Jajamim para ahondar y traer una respuesta a la pregunta ¿por qué hacemos mención en Rosh Hashanah que el llanto del shofar se aprende de la muerte de la mamá de Sisra, del llanto que lo estaba esperando la mamá de Sisra? El Talmud nos cuenta que Sisra era muy poderoso, tenía una fuerza descomunal, increíble, como dijimos antes, amedrentaba todo el tiempo al pueblo de Israel. El Talmud nos colorea esta idea y nos dice que era tanta la fuerza de Sisra y cómo amedrentaba, cómo hacía tener miedo a sus opresores, que cuando quería conquistar un lugar, gritaba, y con ese grito que salía de lo más profundo de su ser, rompía las murallas. Entonces los enemigos decían, si con solo el grito puede romper, nosotros conocemos cantantes que rompen vidrios, hasta ahí llega nuestro conocimiento, pero con el grito de guerra que él hacía, rompía murallas. Los animales, dice el Talmud, temblaban. La gente salía despavorida. No solamente tenía una fuerza vigorosa, tremenda, sino que con su grito de guerra rompía murallas. Eso era Sisra. Y ahí podemos encontrar un concepto, un paralelismo con Rosh Hashanah. Con su fuerza interior, con su soplido, rompía murallas. Nosotros también rompemos murallas. El pueblo de Israel también rompe murallas. Nosotros sabemos las murallas de Jericó que fueron rotas con el shofar. ¿Se acuerdan? Josué y Yoshua, las 7 vueltas que dio a Jericó para ingresar a la tierra de Israel. Con el sonido del shofar también traemos toda la veraja. Entonces esa es la idea. Ahí nos podemos empezar a contestar la pregunta. ¿Ustedes saben por qué hablamos de Sisra en Rosh Hashanah? Acá encontramos un paralelismo. Sisra, en forma malvada, gritaba con sus pulmones, gritaba y rompía murallas. Ojo, no te equivoques. Nosotros, el pueblo de Israel, con el shofar, con lo profundo de nuestro ser, también podemos destruir o, Baruch Hashem, construir con el aliento más profundo que tenemos. Eso es, cuando Hashem creó el mundo, como dice al principio del Tanaj, insufló en nosotros hálito de vida. Insufló, dice, cuando creó el cuerpo, nosotros sabemos, lo creó, lo sabe de barro, nosotros sabemos. Pero cuando nos suministró el alma, dice,
insufló, Veipak Beapam Nishmat Haim, insufló. ¿Qué significa insufló? De lo más profundo de Hashem, de lo más profundo de Hashem insufló y nos colocó el alma. Eso es justamente el alma que es lo más profundo que tenemos en Rosh Hashanah. Corona al rey, no el cuerpo, que va a coronar el cuerpo no entiende nada. Es el alma que sí entiende que el alma viene suministrada de lo más profundo de Hashem, del Ruach de Hashem más profundo. Cuando una persona sopla de lo más profundo, eso es el alma. Y el alma corona a Hashem en Rosh Hashanah. Nos dice el Talmud, vuelvo a repetir, algo maravilloso que nos dice el Talmud. Sisra con su aliento, con su grito, rompía murallas. Nosotros tenemos que usar nuestro aliento, nuestra alma, lo más profundo de nuestra alma, que viene del aliento de Hashem, de lo más profundo, de lo más intrínseco. Tenemos que tomar este tema en consideración. Eso es punto número 1. Así ya es una respuesta muy hermosa que traen los jajamim. Es el sonido del shofar. El shofar se sopla, como dije antes. El shofar no aparece en la Torá, aparece en las escrituras, en el Teilim, y más profunda todavía se aprende de la historia de Sisra, de la madre de Sisra, que él soplaba y rompía, destruía murallas. Justamente es el soplo, es el sonido del shofar. Ese es el instrumento que jajamim entendieron que es lo más profundo, es el soplido, que viene de lo profundo de nuestro ser. Por eso cuesta tanto tocar el shofar, porque viene de lo profundo y uno no puede estar tocando mucho tiempo el shofar, porque el soplido es un momento, es tan profundo que este mundo no es recipiente para tanto sonido. Es un sonido que viene de lo profundo. Eso es Rosh Hashanah, y por eso se aprende de la madre de Sisra. Jajamim en el Talmud nos dicen un dato impresionante que si no lo diría el Talmud yo no lo podría decir. Dice el Talmud que Yael Tzadeket estuvo, nosotros sabemos el acontecimiento, con Sisra, tuvo intimidad con Sisra. Así nos cuenta el Talmud que Yael tuvo intimidad esa noche con Sisra. Así nos cuenta, y de ahí ¿quién nació? De ahí nació un ascendiente de Rabbi Akiva, que como dice el Talmud nos dice, Bnei Banav Shel Sisra, los nietos de Sisra, claramente nos dice el Talmud, Bnei Banav Shel Sisra, Lamdu Torah B'Yerushalayim. Los nietos de Sisra estudiaron Torah en Israel. Así como nosotros sabemos que los nietos de Amán, Hasbe Shalom, Amán Arashá, ya estuvimos estudiando varias veces, los nietos de Amán estudiaron Torah en Bnei Brak. Y también dice que los nietos de Sisra estudiaron Torah en Jerusalén, estudiaron Torah en Israel. Dice los jajamim, ¿quién es uno de esos nietos? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era descendiente de Sisra. Nosotros sabemos que Rabbi Akiva era Ben Gerim, era descendiente de conversos. El Talmud nos revela que hay converso nada más y nada menos que de Sisra. Y más profundo todavía nos aclara el Talmud algo increíble. Y a él tuvo esa noche, como dije antes, dice la escritura, tapó a Sisra con la manta. Jajamí me explican de ahí que lo tapó con la manta, significa Hasbe Shalom tuvo relaciones con este Rasha. ¿Quién sabe por qué? Lo que sí sabemos, Jajamí me entiende, cosas profundas, cosas místicas, que de esta relación nace más adelante Rabbi Akiva, como diciendo, uno puede tener un poder y usarlo para el mal, como si fuera un poder que amedrentaba realmente, literalmente, a todo el mundo. Y viene un descendiente de él, lo redime. Rabbi Akiva, que con su Torah, Baruch Hashem, alegra a todo el mundo, ilumina a todo el mundo. Eso es lo que estamos hablando y eso explica la Kabbalah. La redención de Sisra es nada más y nada menos que Rabbi Akiva. Eso es un dato más profundo de lo que estamos hablando, en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah eso tiene que ser el cálculo, eso tiene que ser el pensamiento. Por eso es que contestamos la pregunta,
¿Por qué en un momento tan decisivo que es el shofar de Rosh Hashanah se aprende de una malvada que tuvo un hijo recontra malvado que era Sisra? Explicamos que de la madre de Sisra, específicamente de Sisra, dicen los cabalistas y también lo explica el Talmud, nace Rabí Akiva, a la larga nace Rabí Akiva. Por eso es que se lee y es un momento de pensamiento. ¿Para qué usamos nuestra fuerza? ¿Para qué usamos nuestro llanto? Esa es la idea. El Musar explica, para no ir tan cabalista, vamos a explicar un dato previo. El Musar explica, ¿sabes por qué en Rosh Hashanah? ¿Sabes por qué en Rosh Hashanah se habla de la madre de Sisra? Porque la madre de Sisra decía, mi hijo en cualquier momento viene, con la fuerza, con el vigor, con la fuerza, con todo lo que tiene mi hijo. Es una cuestión de protocolo, y si no viene porque se está separando el botín. A veces la persona así va a Rosh Hashanah pensando en que tiene parnasá, y que tiene salud, y que tiene esto y que tiene lo otro, y no llora. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestro vínculo con Hashem, pedimos clemencia. En Rosh Hashanah no tenemos que ser como la malvada de la madre de Sisra. La madre de Sisra dijo, mi hijo ya va a venir, en cualquier momento viene. Así puede ser una actitud de la persona. ¿Para qué voy a rezar en Rosh Hashanah? Ya estoy ubicado, parnasá, hijos, salud, no me falta nada. Hay que ser justamente lo que aprendemos, que no hay que ser como la madre de Sisra y pedir clemencia y llanto delante de Boreolam. Un rey está, vamos a decir, hablando para un auditorio así se nos deja a mí, a un auditorio de miles de personas. Viene el hijo, le pide algo, espera un momento, estoy hablando para miles de personas. Eso es un rey carnal. Pero Hashem, por más que está atendiendo todos sus asuntos, escucha el llanto, como dice que Hashem escucha el shofar. ¿Y qué es shofar? Llanto. ¿Y por qué llanto? Porque es el llanto que nosotros sabemos que dependemos en definitiva solamente de Akadosh Baruj Hu. Eso es Rosh Hashanah. Por eso Jajamín dice que Truá. Y Truá significa llanto, y Sisra, y todo lo que hablamos ahora es entender que nuestro llanto, nuestro pesar, está para depender solamente de Hashem. Entonces, justamente, más profundo dice la Kabbalah, como hablamos antes, que de la madre de Sisra viene Rabí Akiva. Ese es nada más que Rabí Akiva. Nos cuenta el Talmud que Rabí Akiva, su maestro, le estaba enseñando los secretos recónditos del Cantar de los Cantares, Shir Ashirim, el Cantar de los Cantares. Rabí Akiva se largó a llorar, y dijo, maestro, no me siga enseñando porque se me va a ir el alma. Es emocionante, usted me está enseñando cosas emocionantes, pero me está dando mucha data, y esa data me trae mucho placer. Dayeinu, por favor, no me siga explicando. Y dice el Talmud que Rabí Akiva se largó a llorar por tanto placer que parecía como que se le iba el alma. Le dijo, maestro, por favor, no me siga enseñando porque el deleite es máximo. Rabí Akiva también lloró. La madre de Sisra lloró. Y dice el Talmud que Rabí Akiva también lloró. Nos dice el Talmud. ¿Qué vemos? Que ese es el llanto de Rosh Hashanah, el llanto de placer, el llanto de estar cerquita de Akadosh Baruj Hu, el llanto de entender que dependemos nada más que de Hashem. Y más profundo explicamos anteriormente algo maravilloso que explica el Talmud, que explica la Kabbalah, que de Sisra, claramente dice el Talmud dice, de los nietos de Sisra estudiaron Bnei Banav Shel Sisra, Lamdu Torah Birushalayim, explican los Jajamim que se está refiriendo a Rabí Akiva. Y más específicamente, Yael Tzadeket vio, vamos a decir, en su grandeza espiritual, todo este proceso cabalístico y de redención. Es por eso que Jajamim me explican, Jajamim dice que él era una Tzadeket, pero ella vio en este proceso redentor que estuvo, según los Jajamim, estuvo esa noche con Sisra, y de ahí nace
los ascendientes que dieron lugar a Rabí Akiva, que vemos que esa es la redención. Nosotros, el pueblo de Israel, también soplamos como sopló Sisra. El Talmud dice claramente, con su soplido destruía murallas. Nosotros también podemos destruir y podemos construir cosas positivas. ¿Para qué usamos nuestro soplido? Eso es otra enseñanza dentro de esta vasta y profundidad que estamos estudiando ahora. Eso es lo que nos dice la Torá esta semana en la Parashá Emor, sobre las alajot, sobre las leyes de Rosh Hashanah. Yom Truá es un día de Truá. Explica el Talmud, ¿qué es Truá? Truá es llanto. ¿Y qué es llanto? Llanto como la madre de Sisra, una malvada. Preguntamos, ¿cómo podemos aprender de una malvada? Y contestamos en profundidad todo lo que acabamos de decir, del llanto de esta mujer, del llanto de Rabbi Akiva, del nacimiento de la Neyamá de Rabbi Akiva. Estamos cerquita del agua Homer ahora de Rabbi Akiva, también podemos hacer mención de este tema. Y así contestamos la pregunta lógica, ¿por qué se aprende de una malvada, de la madre de Sisra que está esperando a su hijo? Y de ahí se aprenden todas las leyes de Rosh Hashanah. Que así sea, aprender a ser un tzadik, redimirnos y saber que nuestra fuerza, nuestro soplido, nuestra alma tiene que estar al servicio de todas las cosas buenas, y así tomamos redención y liberación a toda la maldad. Que eso es Rosh Hashanah, la maldad de Sisra la cambiamos por toda la bondad y por toda la luz de Rabbi Akiva. Así se contesta lo que decimos en el Magzor de Rosh Hashanah sacado del Teilim. Ashrei Aham Yodei Trua. Dichoso el pueblo que conoce la Trua. Beora Paneja, van a ir siempre en el camino. Nosotros conocemos, tratamos un poquito, hicimos un atisbo de tratar de conocer cada vez más la Trua, y que Hashem nos traiga Beor Paneja, que nos traiga la luz que nos guía en nuestro camino, en nuestra vida.